Bien, ahí estábamos repasando parte de la información que hemos estado divulgando en los últimos días respecto a Casaballe y las dificultades que se están presentando en ese barrio, pero lo cierto que no es el único en Montevideo en el que se combinan, bueno, bandas delictivas como en este caso, pero también con muchos vecinos que están nucleados y también donde se puede encontrar mucha desigualdad o pobreza en un solo barrio y que tiene sus particularidades que vale la pena profundizar. Y por eso hoy invitamos a María José Bolaña, que es magíster en historia, investigadora y que ha trabajado durante mucho tiempo el tema del surgimiento de Cantegriles desde una perspectiva histórica. Gracias por estar estos minutos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, y hablando justamente de la perspectiva histórica y de características de este tipo de desarrollos urbanísticos en nuestra ciudad, la primera pregunta que te hago entonces es justamente qué características o qué factores han sido determinantes a lo largo de la historia, mirando para atrás, en la conformación de este tipo de territorios. Bueno, la zona precisamente donde está esta situación, que es Casaballe, es una zona que se desarrolló desde mediados del siglo XX. Y ahí se centraliza, además de la ocupación de tierras por poblaciones pobres que no accedían a la vivienda en Montevideo, las políticas gubernamentales de los años 50, 60 y 70, que llevaron a concentrar a una población determinada en esa zona. Eso es lo que te puedo decir desde el punto de vista urbanístico y la característica social de la zona, históricamente, ¿no? Bien, y ha pasado el tiempo y se ha consolidado. Totalmente, sí, hay una consolidación del espacio. Ha habido mejoras cualitativas en el espacio urbano de la zona en los últimos 10 años, eso es indiscutible, ¿no? La Plaza Casaballe, hay una inversión importante, una inversión pública importante en los mejoramientos de policlínica, pero hay una historia larga que viene desde mediados del siglo XX. Y que por tanto, como larga y compleja, debe ser mucho más difícil de desandar. Totalmente. Que simplemente ir y decir cambio todo el mundo de lugar, o sea, debe tener sus orígenes más complicados. En realidad eso de cambiar a todo el mundo de lugar ya tiene una historia también, ¿no? Claro, es decir, cuando se piensa en políticas de realojo, que no es algo nuevo, desde los años 50 hay políticas de realojo en Uruguay de los pobres de la ciudad, hay que ver si esa es una solución que genere soluciones reales, tanto para la población que vive en esa zona como para la ciudad en su conjunto, ¿no? Porque cuando uno analiza los barrios de Montevideo y la conformación de la ciudad de Montevideo, tiene que tener una mirada global y no focalizada. Digo, esa es un poco la perspectiva que tiene que ver con los estudios históricos, ¿no? O sea, los estudios históricos lo que muestran es que la mirada ha tendido a ser focalizada y no integral. Sí, será importante repasar la historia y el pasado para determinar las políticas sociales, sin duda. Ahora, la pregunta es que ha fallado a lo largo de la historia la llegada del Estado con sus políticas asistenciales allí, más allá de lo que ha pasado en los últimos años o de lo que ya no se puede revertir, o dónde ha estado la falla para que se concentre tanta pobreza y desigualdad en un espacio tan reducido y con una población tan grande si se lo compara con otros barrios de Montevideo. Las políticas gubernamentales ayudaron a la territorialización de la pobreza en Montevideo. Eso o sea, es así. Afectaron colaboraron. Es un factor de la territorialización de la pobreza en Montevideo. Las políticas gubernamentales, y estoy hablando desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Sí. Es un factor de desintegración social y que tiene que ver con la territorialidad. Hay otros factores que son sociales, pero si estamos hablando de políticas gubernamentales, las políticas gubernamentales son un factor que favorece la territorialización de la pobreza. ¿Por qué? Y porque se focalizan a los pobres de la ciudad en determinados lugares. Entonces, los barrios pobres de Montevideo. No, claro, pero muchas veces cuando se hace el debate sobre si es asistencialismo o no, si hay que ayudar de otra manera, cambiar las políticas sociales, está buena la mirada desde el territorio y de la historia para conocer mejor cómo resolver. Yo defiendo mi territorio, digamos, que es la historia, pero más allá de eso, un poco en la línea que vos estabas planteando, yo no hablo de las políticas de asistencia social, que eso también puede favorecer
digamos, de alguna forma el ciclo de reproducción de ciertas situaciones, ¿no? Estoy hablando de políticas de vivienda, que pueden ir acompañadas o no de políticas sociales, ¿no? En general, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? La unidad Casaballe, cuando se planifica en 1955, se planifica como un centro de recuperación social para la población de los cantegriles montevideanos. Y eso lo dicen los documentos oficiales, no lo digo yo. Entonces, obviamente, se está diciendo, bueno, a determinadas poblaciones las vamos a recuperar, aparentemente porque tienen determinadas características, y las vamos a situar en una zona de Montevideo para que se recuperen, y después les vamos a dar viviendas mejores en la misma zona, porque la planificación era para la misma zona. Y estamos hablando de una zona que era en la zona suburbana de Montevideo en los años 50. Hoy en día es una zona dentro de la zona urbana. Qué ¿no? paradójico que haya intentado ser una solución y termine formando parte del problema. No se concluyó el plan. Claro. Y esas viviendas que eran viviendas de emergencia, que eran viviendas que se iban a entregar para soluciones habitacionales de emergencia, planes que no solo se aplicaron en Uruguay, en otras partes de América Latina también. Esos planes de emergencia, la idea era que fuera eso, una emergencia, pero muchas de las familias que están actualmente viviendo ahí son las mismas que fueron trasladadas en 1958. Bien, tú decías al comienzo que tenías ciertas dudas de que realojar a toda una población genere, sea en sí mismo una solución, depende cómo. Ahora, de acuerdo a las entrevistas que realizaste para tu investigación en los diferentes territorios de Montevideo, ¿qué pasa con los vecinos? ¿Qué transmiten los vecinos que quedan en el medio de esta situación? Ahora, con el nuevo fenómeno del narcotráfico, que tienen los servicios un poco más menguados muchas veces no, y que tienen que convivir con esa territorialización de la pobreza y la desigualdad. Y nadie quiere vivir en una zona violenta donde corre riesgo su vida. Eso parece evidente. Pero se vive como un estigma. Sí, por supuesto que es un estigma. Es un estigma que favorece la desintegración social de la ciudad y la exclusión social y la territorialización de la pobreza. Por supuesto que es un estigma. Bien, María José Bolaña, quedará para otra oportunidad seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias por haber venido este mediodía. Gracias a ti.